Bueno. Pues buenos días. Bueno, agradeceros a todos los que hoy nos acompañáis aquí en esta iniciativa. Bueno, no es una iniciativa, es un segundo encuentro que nace de la colaboración entre el Colegio de Arquitectos y el Observatorio de Arquitectura Saludable, con los cuales firmamos un convenio para intentar concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de la necesidad de controlar o entender que los entornos construidos afectan directamente a la salud de sus ocupantes, y hoy nos vamos a centrar un poco más en el tema de centros educativos para intentar focalizar el tiro, ¿no? Entonces, estimados amigos, colaboradores, los que no estáis aquí, los que nos estáis siguiendo online, autoridades presentes: Elena Esteban Ramis, directora general de Salud Pública; José Francisco Reines Sancho, director general de Arquitectura de las Islas Baleares; Carles Recasens, presidente del Colegio de Médicos; y Rita Gasalla, presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Quiero agradecer vuestra asistencia y vuestro apoyo, pues es un honor para el Colegio Oficial de Arquitectos daros la bienvenida un año más, y en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y el Observatorio de Arquitectura Saludable, a este segundo encuentro de Arquitectura Saludable. Queremos agradecer especialmente a Loas Alcomip su compromiso y colaboración continuada en esta segunda edición de una iniciativa que consolida un espacio de diálogo interdisciplinar imprescindible para nuestra sociedad. Asimismo, deseamos expresar nuestro agradecimiento a las entidades patrocinadoras que hacen posible desde este encuentro: Nauf Insulation, CBNK, MAPEI, y especialmente a Simón por su apoyo y participación en esta jornada dedicada a la arquitectura saludable. La jornada de hoy nace de una convicción compartida de que los espacios que habitamos influyen directamente en nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Y si esto es importante en cualquier ámbito, lo es todavía más en los espacios educativos, porque las escuelas son lugares donde se construye el futuro de nuestra sociedad. La arquitectura de los centros educativos no puede entenderse únicamente desde criterios funcionales o estéticos. La calidad del aire, la luz, la acústica, el confort térmico, los materiales utilizados condicionan la capacidad de aprendizaje, la atención y el desarrollo emocional y la salud de niños y jóvenes. Por ello, rehabilitar y mejorar estos espacios supone una auténtica inversión en salud pública a nivel de prevención, educación y bienestar colectivo. Desde el COAIP entendemos que nuestra responsabilidad como profesionales va más allá del diseño de edificios. Debemos contribuir activamente a generar entornos más saludables, sostenibles y humanos. Y precisamente ese es el objetivo de este encuentro: compartir conocimiento con diversas especialidades y agentes que participan de este mundo de la construcción, generar conciencia y reforzar la colaboración entre disciplinas para avanzar hacia una arquitectura que cuide a las personas. Esperamos que esta jornada sea un espacio enriquecedor de aprendizaje, intercambio y reflexión para todos ustedes. Solo daros las gracias y, bueno, veo que Carles todavía debe estar pero le iba a dar paso a Carles, pero veo que todavía debe estar con la entrevista, así que no sé si, Rita, pasas tú a la espera de que Carles pueda venir. ¿Ya está? Perfecto. Pues nada, os dejo con Carles Recasens, el presidente del Colegio de Médicos. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Bueno, primero de todo, disculpas, ¿no? Temas del directo y temas de los medios de comunicación, ¿no?, que nos piden. Bueno, primero de todo, pues daros no la bienvenida, porque esta es casi ya no es nuestra segunda casa, ¿no?, después de estos 2 últimos años aquí, con la relación que tenemos con Bernat, con su equipo, ¿no?, y esa sinergia que hemos conseguido y estamos afianzando entre médicos y arquitectos, pues aquí ya nos sentimos un poco como nuestra segunda casa, ¿no? Con lo cual, por la parte que me toca, pues daros la bienvenida. Deciros pues que esta segunda edición o segunda versión, ¿no?, de esta jornada, pues es algo que es nace fruto de una relación que hemos empezado pues hará ya un par o 3 de años con el equipo de Bernat y el equipo del Colegio de Médicos, en el que nos encontramos, en teoría, 2 colectivos a priori alejados, ¿no?, o en teoría nos creíamos
que estábamos alejados con discursos y parecía intereses muy distantes, ¿no? Unos pacientes, los otros parecía estructuras, y a medida que nos hemos ido conociendo nos hemos ido dando cuenta que nuestros mundos están muy vinculados, muy entrelazados, ¿no? No solo a nivel personal, sino a nivel profesional, ¿no? Y a nivel de objetivo que perseguimos cada una de las profesiones, que en el fondo es construir para el bienestar de las personas y en este caso de la sociedad. De este interés común nace una iniciativa como fue la primera jornada que tuvo lugar el año pasado en el Colegio de Médicos, que fue todo un éxito, y nace también esta segunda jornada del cual pues estamos muy contentos, muy satisfechos y tengo que reconocer muy interesados en, yo a título personal, y entiendo que todas las personas que estén aquí, que estén conectadas, que tengan ganas de aprender, ¿no? Y de profundizar en esta relación que hemos tejido entre médicos, arquitectos, la visión de la salud, la visión de la arquitectura, ¿no? Y como decía ahora, ¿no? Esta alianza, ¿no? Apadrinada, ¿no? Y acompañada con unos grandes expertos como es del observatorio, ¿no? Que yo solo puedo más que agradecer, ¿no? Esta guía, ¿no? Y este faro de luz, ¿no? que han sido para nosotros, y hemos hecho este trío, ¿no? Y como decía ahora, ¿no? Nos permite poner la salud, ¿no? A disposición de la arquitectura y que la arquitectura, ¿no? Se ponga a disposición de la salud. Yo, por mi parte, nada más. Vengo aquí, sobre todo, a aprender, ¿no? Y a seguir reforzando esta alianza que tenemos a tres, que tanto aprendemos y que, sobre todo, tanto creemos que podemos aportar, ¿no? Nuestro granito de arena a esta sociedad. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y a disfrutar y a aprender mucho. Bueno, ahora subirá Rita, es la presidenta del OAS, ¿no? De nuestro faro, ¿no? Y de nuestros expertos del Observatorio de Arquitectura Saludable, ¿no? Y nada, todo tuyo. Muchas gracias, Carles, y muchas gracias al Colegio de Arquitectos por ser, en este caso, nuestro anfitrión para continuar con esta labor tan magnífica y tan, bueno, en la que ponemos tanta ilusión desde el Observatorio de Arquitectura Saludable. Gracias, Carles, por abrirnos las puertas el año pasado del Colegio de Médicos y, en este caso, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por acogernos y acoger este mensaje que es tan importante para todos nosotros. También a los representantes de la Administración, directores generales que estáis aquí y que vuestro apoyo es importante para esto, ¿no? Porque vosotros podéis hacer que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, esta colaboración es importantísima, especialmente aquí, porque sabemos que en los colegios, bueno, pues que los niños tienen pues problemas con el calor, que esto dificulta la concentración, que las horas de calor cada vez son más frecuentes y que al final tenemos que hacer los edificios para que protejan a los niños de estas situaciones y que no necesitamos la influencia de la técnica como para que esto se produzca. Entonces, este es uno de los enfoques. Sabemos que la forma de aprender de los niños es completamente diferente a lo largo, cómo se está produciendo las formas de aprender. Sin embargo, los edificios son los mismos. Hoy sabemos mucho más cómo funciona el cerebro humano, cómo funcionan los sistemas de aprendizaje y los edificios deberían, digamos, adaptarse a esas necesidades que sabemos que tienen los niños. Rehabilitar con criterios de salud los colegios es una estrategia de muy largo plazo. Sabemos que lo que hagamos hoy no solamente influirá en la salud y en el aprendizaje de los niños de hoy y de nuestros hijos, ¿no? Influirá también en el aprendizaje de los hijos de nuestros hijos. Entonces, este concepto de legado es muy importante tenerlo en cuenta como arquitectos, como médicos, como administración, para conseguir enfocar esta ola de rehabilitación que estamos viviendo centrados en la eficiencia energética, hacerla mucho más amplia y recoger
todos los asuntos referentes a la calidad de vida, a qué aportan los espacios en los que nos pasamos el 90% de nuestras vidas. Los espacios sabemos que no son neutros, influyen positiva o negativamente en nuestra salud, influyen en nuestro comportamiento, los espacios conducen nuestro comportamiento, los comportamientos acaban siendo hábitos y los hábitos acaban siendo estilo de vida, ¿no? Entonces, hasta ese punto influye la arquitectura, influyen estos espacios en los que vivimos. No solamente se trata de trabajar en cómo es la calidad del aire que respiramos, que es importantísimo e influye directamente en el rendimiento. Se trata de ver cómo es la luz, si la luz contribuye a que los niños se concentren mejor y estén más despiertos en clase, y cómo es la acústica para que los profesores tampoco sufran de problemas de voz como sufren tan frecuentemente, ¿no? Precisamente para hablar de todo esto, más el enfoque desde la arquitectura saludable de los colegios, hemos preparado una ficha para que digamos que todos los que participamos en la rehabilitación de los colegios tan importante para nuestra sociedad, pues podamos saber qué cosas son las que hay que tratar, qué cosas son las que hay que seguir para que los colegios se enfoquen desde la arquitectura saludable, que todas estas rehabilitaciones se aprovechen para mejorar la calidad de vida de los niños y el bienestar de los niños y, por supuesto, de toda la comunidad educativa. Y bueno, la ficha no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de un trabajo en el que ya estamos trabajando en el Observatorio de Arquitectura Saludable, los expertos del Observatorio de Arquitectura Saludable, a los que agradezco a todos esta labor de aportar conocimientos y aportar de manera tan generosa y tan, y tan profesional todos estos conocimientos a una guía mucho más amplia a la que invitamos a la Administración a que nos apoye para poderlo sacar adelante, porque el observatorio tiene los conocimientos, tiene a los expertos y tiene el método, pero necesitamos ese apoyo para sacarlo adelante, y desde aquí quiero invitaros a que nos apoyéis a hacer esta iniciativa que puede tener tanto impacto, no solamente en los niños de hoy, sino en la sociedad del mañana, porque la salud se cimenta en la niñez. Y cuidar a los niños es cuidar a la sociedad del futuro, y protegerles ahora puede marcar la diferencia en cómo sea la sociedad en la que viviremos los próximos años. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí y por este apoyo tan magnífico que tenemos de los colegios y de la Administración. Doy paso a Elena, la directora general a Elena Esteban, la directora general de Salud Pública. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este segundo encuentro de arquitectura saludable en Baleares, y felicitar a todos los organizadores por poner el foco en un tema tan importante como es la rehabilitación de espacios educativos para mejorar el aprendizaje. Permitidme que empiece con una pequeña anécdota personal. Yo soy médico, pero siempre he tenido claro que si hubiese elegido otro camino, habría sido arquitecta, porque me encantan los espacios, y pienso que cuando la creatividad, la imaginación y la técnica se unen, surgen maravillas como esta sala o esos espacios que construís. Y además es que creo que en el fondo ambas profesiones comparten algo esencial, que es cuidar de las personas. Y encuentros como este, como ha dicho Rita, ponen aún más de manifiesto que quienes diseñáis los espacios estáis contribuyendo directamente a mejorar la salud. Desde la Dirección General de Salud Pública compartimos plenamente este enfoque. Hoy sabemos que la salud no se genera únicamente en el sistema sanitario. De hecho, un porcentaje muy poco importante, de la salud depende de la parte asistencial, del servicio asistencial. Depende más de los entornos en los que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y, por supuesto, en los que aprendemos. La evidencia científica es clara y esta jornada la aborda de manera excelente. La luz, la acústica,
confort térmico, los materiales son auténticos determinantes de salud, que es la base del trabajo de salud pública. Y además, evidentemente, también impacta de manera muy importante en el bienestar infantil. Y por supuesto, en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños que van a ser dentro de no tanto tiempo la generación del futuro. Desde el Servicio de Promoción de la Salud estamos trabajando precisamente en esta línea con una visión de salud en todas las políticas. Muy brevemente destacaría los centros educativos promotores de la salud, un modelo en el que estamos trabajando desde hace ya más de 16 años y además que va más allá de la incorporación de hábitos, sino que aborda el entorno físico y emocional del aprendizaje. Como he dicho, estamos trabajando también en impulsar el enfoque de salud en todas las políticas, colaborando con ámbitos como la educación, el urbanismo, la arquitectura, para integrar la salud en la toma de decisiones. Y con una mirada cada vez más integral, donde entendemos que el entorno construido es una herramienta clave para la prevención, la equidad y el bienestar. Esta jornada pues representa ese espacio de encuentro entre disciplinas que todos necesitamos, salud, arquitectura y educación, trabajando juntas, como ya se ha dicho, porque en el fondo compartimos un mismo objetivo, que es crear entornos que faciliten la salud casi sin darnos cuenta. Desde el Govern queremos seguir avanzando en esta colaboración. Por supuesto, contad con la Dirección General de Salud Pública en todo aquello que podamos ayudar, y porque estamos convencidos de que invertir en espacios educativos saludables es invertir en salud, en aprendizaje y en futuro. Muchísimas gracias. Me da mucha pena no poderme quedar a la jornada, pero me parece interesantísima y espero que disfrutéis de ella. Gracias. Ahora, bueno, empezamos con las ponencias. Una primera introducción de la presidenta del Observatorio, Rita Gasalla, que va a hacer una presentación de lo que es el Observatorio y la ficha técnica que presentamos hoy. Bien, me pongo aquí, que no tengo... ¿Hay un micro de mano? Sí. Bueno, si puede ser mejor, porque así me puedo mover un poco y explicar sobre la ficha. Pero bueno, muchas gracias. Hemos empezado con, digamos, con el porqué, ¿no? Y ahora vamos a hablar del cómo, ¿no? ¿Qué es esta ficha en la que hemos trabajado los expertos del OAS? Un segundito que paso al micro. Hola, fenomenal. Paso al micro de mano, que así puedo estar un poco más centrada. Bueno, hemos elaborado esta ficha precisamente con el interés como de ayudar, de empezar a sentar unas bases sobre las que seguir trabajando para ver qué podemos hacer por los espacios educativos para mejorarlos desde el punto de vista de la arquitectura. En ella hemos participado, bueno, al final están los créditos, buena parte de los expertos del OAS, y hemos involucrado al resto de los expertos del OAS precisamente en lo que es la guía, que es digamos, más profunda, para tener una forma como más completa de hacer el seguimiento de los espacios escolares, ¿no? A ver. Bien. Por una parte tenemos los edificios escolares que han sido construidos, la mayor parte de ellos entre los años 60 y 80, y muchos de ellos están obsoletos. Se han rehabilitado con criterios, algunos de ellos de sostenibilidad ambiental, es decir, enfocados sobre todo en eficiencia energética, pero pues hay otras cosas que son realmente importantes, que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los que trabajamos en el entorno construido, que es ¿para quién y para qué trabajamos? Y cuando respondemos con una mínima conciencia, la respuesta es: trabajamos para las personas que habitan esos espacios. Por supuesto, que sean los edificios sostenibles medioambientalmente es importantísimo y sería irresponsable no enfocarlo así. Pero, ¿qué hemos hecho si no nos hemos centrado en las personas? Y esta es la primera llamada de atención, ¿no?
Y bueno, los impactos, el impacto de la arquitectura en la salud, en el rendimiento, que es de lo que estamos hablando, y en el bienestar mental, emocional de las personas, está demostrado. Tenemos evidencia científica que es en lo que nos basamos en el observatorio. En el observatorio recogemos investigaciones, recogemos evidencia científica y la aplicamos a la arquitectura. No somos nosotros, por supuesto, utilizamos criterios de buenas prácticas porque la experiencia ha demostrado mucho, pero además contamos con mucha investigación en todo el mundo, por supuesto en España buenísima, que vamos recogiendo, vamos analizando un equipo de evidencia científica, que tenemos un grupo de trabajo de evidencia científica en el observatorio, y vamos recogiendo esa información, esa evidencia y la vamos seleccionando. Y bueno, de lo que he hablado antes, la arquitectura es un legado para el futuro y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, hemos establecido 9 principios para los entornos saludables. En esta ficha se recoge tanto la luz, la calidad de aire, el confort higrotérmico, del que ha hablado el decano, la acústica, cómo son los materiales que influyen tanto en la calidad del aire, cómo es la ergonomía para que los niños no tengan problemas musculoesqueléticos, la biofilia, el contacto con la naturaleza, la accesibilidad y la neuroarquitectura. De todos ellos os voy a hablar brevemente porque luego os hablarán también los expertos. Bueno, sabemos que el rendimiento académico entre 20 y 26 grados es donde se maximiza. Sabemos que por criterios de eficiencia energética se está subiendo esta temperatura. Bueno, pues sabemos también que el nivel de errores, por falta de concentración, se multiplica a partir de los 26 grados. Por eso es tan importante que los propios edificios se conciban para que no necesiten tanto apoyo de instalaciones y que ellos mismos sean pasivos y protejan de este calentamiento, ¿no? Entonces, bueno, la luz. Perdón, estamos hablando de… Me he pasado los 20-26 grados, pero estamos hablando de la luz, perdonadme. Bueno, la luz es clave, hablará Simón mucho más específicamente de ello para nuestra salud. Antes de que existiera el primer ser vivo en el planeta, ya había estos ciclos de luz y oscuridad y toda la naturaleza ha evolucionado conforme a estos ciclos, ¿no? Entonces, nosotros no somos una excepción y exponernos a la luz del sol es importantísimo para nuestro bienestar emocional. Tenemos aquí a nuestro presidente del Colegio de Médicos que podría hablar seguro que muy largo y muy tendido sobre este aspecto. Por eso es muy importante que la luz del sol ilumine hasta el 75% o idealmente el 100% de los espacios de las aulas, ¿no? Y que el complemento con luz eléctrica sea el mínimo necesario. Aquí hemos desarrollado cuáles son, digamos, los criterios técnicos que podéis ver en la guía, ¿no? Y además pasar espacio en el exterior, ¿no? Esto es importantísimo. Sabemos que los niños con exposición a luz natural progresan más en matemáticas y en lectura. Bueno, pues aquí hay un motivo para poner grandes ventanales en los colegios, ¿no? La calidad del aire, tenemos evidencia científica. Bueno, todo esto hemos ido pasándolo, digamos, la relación de evidencia científica siempre a todas estas afirmaciones, ¿no? Tenemos un estudio de Joseph Allen en el que, bueno, pues se expuso a personas haciendo en distintos espacios, pero a la misma hora del día, como el mismo tipo de pruebas, ¿no? Y el resultado, cuando se expuso a la gente al doble de la ventilación, es que rindieron un 8%, a la ventilación que marca la norma, de los mínimos de la norma, el rendimiento fue un 8% más. Bueno, esto igual parece pequeño, pero si pensamos lo que podría suponer en nuestros hijos y, por supuesto, en todo, el rendir un 8% más en resultados académicos solamente mejorando la ventilación. Por eso es importante bueno, pues poner una suficiente renovación de aire y poner sensores de dióxido de carbono que nos ayudan a que salte una alerta, a ser posible visual, para que, bueno, pues para que sepamos que algo no está funcionando y hacer funcionar la ventilación para que nos podamos concentrar mejor y encontrarnos mejor.
Bueno, de la temperatura, me he adelantado. La temperatura, las temperaturas de confort están marcadas en las normativas, etcétera, y ahora tenemos, digamos, unas pautas que nos marcan, digamos, subir esas temperaturas. Es importante protegernos de las temperaturas elevadas porque, como he dicho anteriormente, el nivel de errores sube, ¿no? Entonces, bueno, sabemos ahora que bueno, pues los patios, por ejemplo, en los colegios, muchas veces hace más calor incluso que en las aulas, ¿no? Cuando hay estas olas de calor. ¿Cómo diseñamos estos patios? Para que sean un refugio climático, ¿no? O sea, pavimentos que sean permeables, cómo tiene que ser los materiales, cómo tiene que haber esa vegetación abundante y, por supuesto, cómo tiene que ser la interrelación de los niños, de la que hablaré luego, ¿no? Para conservar la temperatura, el edificio debe funcionar pasivamente lo mejor posible y luego complementarlo con la tecnología que sea necesario. Pero es importante que el propio edificio esté bien diseñado o bien rehabilitado para evitar tener que utilizar grandes cantidades de energía, que sabemos que cada día va a ser más complicado disponer de ella, ¿no? Y bueno, de la acústica nos hablará Juan Negreira. Bueno, tenemos también muchos datos que hablan desde de la claridad del habla, de cómo entienden los niños el mensaje del profesor y, por supuesto, cómo cuidamos a los docentes, cómo cuidamos la voz de los docentes para que se entienda bien su mensaje y no tengan problemas vocales que son tan frecuentes, ¿no? Bueno, aquí también os hablará de toda la evidencia, os hablarán todos los expertos de las evidencias, de la evidencia que tenemos, ¿no? Y bueno, los materiales. La base de la arquitectura está en los materiales. Los materiales es lo más transversal que tenemos. Estamos rodeados de materiales. Y los materiales no son neutros. Emiten sustancias al aire que, bueno, pues que muchas veces son tóxicas, ¿no? Entonces, los materiales que elijamos condicionan muchísimo la calidad ambiental interior. Por eso es tan importante la elección de materiales saludables y, por supuesto, comprometer a la industria, como es el caso de Mapei, que está aquí con nosotros, para que fabriquen esos materiales que luego los arquitectos podamos prescribir, porque si los arquitectos no los tenemos y no tenemos esa información, es difícil. La labor de selección de los materiales se complica enormemente y es mucho más difícil. Entonces, bueno, importante el difundir que existen este tipo de materiales y que cada vez la industria fabrique más materiales saludables para que el aire no se contamine y no tengamos que subir aún más la ventilación, ¿no? Sino que no sea precisamente el espacio el contaminante, ¿no? Y bueno, sabemos que la ergonomía es causante de la mayor parte de los problemas de salud adulta, ¿no? O sea, los problemas musculoesqueléticos son las principales causas de bajas en los trabajos. Y bueno, pues la estructura, desde la postura hasta, bueno, pues toda la estructura que tenemos corporal, digamos, depende muchísimo de cómo se sientan los niños en los colegios, cómo son esos muebles y bueno, y se tienen que asemejar al máximo las características antropométricas de los niños, ¿no? O sea, no estamos hablando de que, bueno, los niños de 8 años miden de promedio tanto, de tal altura son las sillas. Pues no, pues hay niños que crecen rapidísimo, otros que son más menudos. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos ese mobiliario para que los niños puedan tener que no tengan esas posturas forzadas que al final van a condicionar su salud adulta y van a tener esos problemas de espalda que, por supuesto, hay que complementar con todas esas actividades deportivas que contribuyen a la fortaleza de la espalda y bueno, ya no tener problemas de musculares y esqueléticos, ¿no? Pero bueno, la ergonomía va mucho más allá del mobiliario, va a tener esos espacios donde se desarrollan esas actividades que contribuyen a mejorar nuestra salud musculoesquelética, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo poner escaleras visibles para que se use en lugar del ascensor. Los niños en general utilizan las escaleras, pero bueno, seguir con esa política de escaleras en lugar de ascensor, ¿no? Para prevenir el sedentarismo, ¿no? Bueno, la biofilia, bueno, ya he comentado la naturaleza. Simplemente contar que es importantísima la referencia a la naturaleza.
Pues antes de la Revolución Industrial, hace solamente 250 años, evolutivamente hablando, eso es poquísimo, ¿no? Las personas vivían al aire libre porque la mayor parte de los trabajos eran agricultura, ganadería, pesca, bueno, pues trabajos que se hacían a la intemperie. Después de la Revolución Industrial nos hemos encerrado primero en fábricas, luego en oficinas y los trabajos se hacen dentro de los edificios y estamos pasando el 90% de nuestras vidas en espacios cerrados, como he comentado antes. Y no ha habido tiempo evolutivo para adaptarnos a estas condiciones. Entonces, todo lo que sea adaptar los espacios a materiales que hay en la naturaleza e introducir vegetación en el interior, poner grandes ventanales a zonas verdes. Sabemos, por ejemplo, por los estudios de Roger Ulrich, que se publicaron en Science en 1984, sabemos que, por ejemplo, los enfermos operados de vesícula biliar que tenían vistas a una ventana verde, a un espacio verde, tenían menor tiempo de recuperación, menor necesidad de analgésicos y menores quejas al sistema hospitalario que las personas que tenían unas vistas a una pared de ladrillo, operados por el mismo equipo médico y en el mismo hospital y de la misma cosa, de vesícula biliar. Bueno, esto nos da un dato sobre cómo influyen esas vistas a la naturaleza. Y es que nuestra mente influye en nuestro cuerpo y el cuerpo en la mente. Esa separación cartesiana en realidad no existe. Somos cuerpo y mente en una sola persona, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, de las que os hablará Paula, para mejorar esa relación con la naturaleza. Paula Gómez Vela, ¿no? Que es nuestra especialista en neuroarquitectura, ¿no? Desde qué podemos hacer con los huertos, esos espacios donde los niños interactúen y generen esa convivencia con la naturaleza y entre ellos esa participación, esa inclusión tan importante para que los niños se encuentren bien y no acaben teniendo estos problemas que tanto preocupan a la sociedad y nos preocupan a todos nosotros, que son los problemas psicológicos y psiquiátricos que están teniendo desde tan pequeños, ¿no? A ver, que no veo. Sí, aquí. Bueno, la accesibilidad integral, de esto también os hablará Paula Gómez Vela, ¿no? Esto se trata de enfocar los 4 ámbitos de la accesibilidad. Siempre nos viene a la cabeza la rampa, ¿no? de la accesibilidad física, ¿no? Pero la accesibilidad además debe ser cognitiva, es decir, hay niños con distintas capacidades y con distintas condiciones. Entonces, ¿cómo diseñamos espacios inclusivos que además benefician a todos? No se trata de diseñar para unos pocos, se trata de que ese diseño inclusivo beneficie a todos los niños, porque facilitar, por ejemplo, que los edificios, digamos, señalicen bien los espacios, ayudan también pues, a los adultos mayores a no desorientarse, ayudan a que todo el mundo se sienta bien orientado y tenga su percepción de seguridad, pues una buena percepción de seguridad, ¿no? Luego está, por supuesto, la accesibilidad sensorial, cómo diseñamos para personas con visión reducida o con problemas de audición, y la emocional, que es muy importante. Espacios seguros donde las personas puedan tener, según su estado emocional, unos espacios de cobijo donde recuperar la calma, espacios predecibles que les produzcan sosiego, que le produzcan tranquilidad y que se sientan bien, ¿no? Eso es lo que podemos hacer con los espacios por los niños. Paula Gómez Vela hablará mucho más de ello, ¿no? La neuroarquitectura, bueno, pues habla de cómo los espacios es neurociencia aplicada a la arquitectura. Entonces, aquí recogemos la evidencia científica que hacen equipos multidisciplinares que investigan cómo el espacio condiciona nuestro comportamiento, nuestros hábitos, cómo condicionan nuestras capacidades cognitivas y cómo condicionan nuestra atención, nuestra memoria o nuestras capacidades de aprendizaje, que es de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Bueno, pues sabemos que unos espacios, por ejemplo, más biofílicos, contribuyen a controlar el estrés. Nos ayudan a entrar en el momento de rebajada del estrés, de actividad
activación del sistema parasimpático antes gracias al contacto con la naturaleza. Por eso es tan importante el estudio científico que realizan los equipos multidisciplinares de neuroarquitectura, luego poderlos recoger y aplicarlos a los casos concretos en los que nos vamos encontrando, en este caso colegios que tienen unas condiciones distintas según las diferentes edades, ¿no? Y aquí hay un trabajo amplísimo que desarrollar. Y bueno, aquí es importante involucrar a toda la comunidad educativa. Esto no solamente se trata de los alumnos y los profesores, se trata de las familias, se trata del mantenimiento de los centros escolares, de qué hacemos, de cuándo abrimos las ventanas, de cuándo nos enteramos de que hay que hacer qué cosa y seguir porque de nada vale hacer, bueno, sí vale, pero bueno, se reduce muchísimo el impacto si hacemos un espacio muy saludable y luego no lo mantenemos y no lo usamos adecuadamente. Por lo tanto, es muy importante tener unos protocolos establecidos en el colegio que conozcan todos los usuarios y llevarlos a la práctica, ¿no? Bueno, pues hay uso y mantenimiento de las instalaciones y luego consignas para profesores y para los familiares, ¿no? Bueno, pues temas de cuándo hay que apagar la luz, qué importante es el sueño, por supuesto temas de los que hemos hablado sobre el uso del móvil, ¿no? A determinadas horas, que es una luz azul y además puede activar pues unas emociones que luego dificultan el sueño. Y bueno, y recordar pues que el día empieza cuando nos vamos a dormir, ¿no? Empieza la noche anterior. Si conseguimos dormir bien esa noche, al día siguiente será muchísimo mejor. Y si enfocamos así al día siguiente, pues nos fijaremos muchísimo más en la importancia del sueño y cómo podemos cuidar el sueño desde la arquitectura para que los niños y los profesores y por supuesto todos durmamos bien y empecemos bien el día siguiente. Y bueno, pues aquí estamos los autores del documento, los especialistas, que además ahora van a participar todos ellos. Y bueno, y los especialistas del OAS que no está aquí Rafael Lledó, que es especialista en luz, y Paula, que sí que hablará luego, ¿no? Bueno, estos son los autores de esta ficha, aunque luego en la guía estamos participando ya todos los expertos en todas las líneas de trabajo, en todos los grupos de trabajo que tenemos en el observatorio. Bueno, y aquí tenéis parte de la evidencia científica, porque bueno, no quería abrumar en este momento en el que nos estamos basando para la guía y que está a vuestra disposición, ¿no? Desde normativas de consenso experto hasta hasta metaanálisis y algunos estudios que tienen pues una revisión sistemática. Bueno, o sea, aquí distintos niveles. Esto para los que sois científicos os manejáis habitualmente en esto. Nosotros tenemos, por suerte, científicos trabajando en el observatorio que nos guían en esta forma de enfocarlo para que realmente lo que hagamos tenga el impacto que debe tener en el ambiente científico y que, pues que esta colaboración tan interesante que se está produciendo entre médicos y arquitectos pues se haga sobre una base sólida, suficientemente fundada como para poder seguir trabajando todos en este equipo tan interesante que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y esta frase que quería deciros, que la salud no empieza en el hospital, sino que empieza en los espacios educativos que me le he saltado y que creo que es de interés para la reflexión general. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rita. Ahora vamos a ir desgranando cada uno de los indicadores, ¿no?, que ha ido introduciendo Rita en la ficha. Y contamos con uno de nuestros expertos en luz en el observatorio, Ricardo Rey, experto de Simón, que también son socios del observatorio, y nos va a hablar de la luz en las aulas y su impacto en la salud infantil y el rendimiento. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Está aquí Vale. Buenos días. Os vamos a hablar de algunos factores que son muy importantes, que influyen, digamos, a través de la información que llega desde los ojos al cerebro y cómo la luz va a influir no solamente en el bienestar de los alumnos, que por supuesto es muy importante, pero como ese bienestar también va a estar relacionado con el rendimiento incluso académico de los alumnos. Seguramente hoy en día es un
Un punto muy importante porque, bueno, sabemos que la educación tiene muchos retos, hoy hemos hablado de muchos de ellos hasta ahora, pero creo que uno de los principales también es cómo mantener, digamos, el formato de la educación de manera que siga siendo atractivo para los propios alumnos, ¿no? Porque cada día nos encontramos más que los modelos, muchas veces los modelos, y aquí hay un debate muy largo, pues no avanzan tan rápido como avanza realmente la sociedad muchas veces, ¿no? Entonces, hoy os vamos simplemente a hablar de algunos puntos que pensamos que son interesantes para tener en cuenta. Perdón, creo que es este de aquí, no lo estoy haciendo bien. Es el de arriba, ¿verdad? Perdón. Vamos a hablar de algunas cosas. Para intentar daros alguna información un poco diferente, el enfoque no es tanto hablar de cosas que son más conocidas, sino un poco cosas que están un poco más por explorar a nivel de la luz, sobre todo artificial, dentro de las aulas, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, lo que hemos dicho, que las aulas tuvieran una luz natural increíble. El problema muchas veces de la luz natural increíble que a la vez supone un reto también a cómo controlar el clima dentro de las aulas cuando tienes un aporte de luz natural muy importante, ¿no? Entonces, a veces hay objetivos que son contradictorios. Y luego, aparte de eso, cuando estamos rehabilitando edificios, por desgracia, pues muchas veces la luz natural no es posible hacerla llegar tal y como se quisiera por limitaciones de la propia estructura, etcétera. Tradicionalmente, lo que ha pasado en las aulas es que la luz artificial es estática, eso es lo que llevamos viendo desde hace muchísimos años. Ha habido probablemente unas mejoras simplemente que han venido casi por cambios tecnológicos de tecnologías de la iluminación que al final han hecho que vayamos mejorando en algunos aspectos a lo largo de los años, pero realmente la tecnología hoy en día permite ir mucho más allá. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, es revisar algunas evidencias científicas, que hay muchas más, pero es por poner unos ejemplos que tratan de algún tipo de visión un poco más diferente o que recalca, digamos, la importancia de algunos puntos que a veces no son tan visibles cuando se estudia cómo influye la iluminación artificial dentro de un aula. Una parte fundamental que sí que es muy conocida y que hay mucha evidencia es obviamente que la iluminación respete los ritmos circadianos que al final influyen en todo a través del sistema hormonal, ¿no? Influyen en toda nuestra actividad diaria y en nuestra salud. Pero luego, sobre todo, ver algunos puntos que pensamos que son importantes de hallazgos académicos que permitirían aplicarlos en proyectos concretos para mejorar estos aspectos, ¿no? Un punto fundamental que debería incluir la iluminación artificial dentro de un aula sería intentar llevar algo de ese dinamismo de la luz natural al interior del aula cuando no sea posible obtenerlo a través de la luz natural. O para complementarlo, dependiendo también, pues, también de la época del año, etcétera, ¿no? Claro, al final la tecnología, digamos, existe, hoy en día es muy accesible, incluso me atrevería a decir que es mucho más económica que lo era hace unos años, con lo cual sería posible simplemente pues, a través de unos sistemas de iluminación con LED que permiten variar la intensidad y la temperatura, jugar con ese ciclo circadiano de la luz en el interior de un aula. Pero pensamos que se puede ir más allá y por eso hoy pues, os vamos a hablar de algunos otros puntos que también son importantes tener en cuenta. La primera parte sería esta de adaptar el sistema de iluminación dependiendo de la hora del día y sobre todo también de la actividad pedagógica, porque dependiendo, digamos, del contenido de la clase o de lo que se quiera transmitir en ese momento, la actividad concreta que se quiera hacer, podríamos adaptarlo para que el rendimiento fuera mayor, para que fuera mayor la atención o incluso en algún caso lo contrario, para que hubiera ese momento de relax y de tranquilidad para que pudiéramos volver otra vez a un estado de mayor concentración en un punto posterior, ¿no? Y al final el concepto asociado que se lleva hablando mucho tiempo pero se aplica poco de momento es el Human Central Lighting, que al final es la iluminación centrada en las personas.
Bueno, vamos a revisar algunas evidencias científicas sobre esto que hemos comentado, sobre cómo se influye, intentando relacionar esa parte, digamos, de la luz más dinámica dentro de las aulas. Y vamos a establecer algunos criterios que pensamos que son interesantes tener en cuenta cuando pensemos en un sistema de iluminación para un centro educativo. Bueno, punto de partida es el que hemos dicho. Perdón, estoy yendo para atrás. No puede ser. Aquí. Perdón, ¿por qué es importante en la educación la luz artificial y la luz natural, siempre que esté posible utilizarla? Hemos dicho que tiene, obviamente, un punto muy importante en cuanto a la regulación de la atención de los alumnos, el sistema de alerta y los ritmos circadianos. Obviamente lo que nos interesaría sería que cuando queramos que haya un nivel de concentración muy elevado pudiéramos interactuar con la luz de manera que consiguiéramos mejorar ese aspecto, pero también tendríamos que respetar el ritmo circadiano porque si no los alumnos saldrían de las aulas demasiado activos al final del día y tampoco sería bueno, ¿no? También tendríamos que prepararles para el momento de descanso, ¿no? Un punto muy importante que aquí ha salido en algún punto de las presentaciones anteriores es que la calidad lumínica influye en la fatiga visual y en la concentración. Por ejemplo, el tema del flickering que habéis comentado es un tema muy importante y que cada vez se debería cuidar más porque efectivamente cuando hay esa frecuencia, digamos, de vibración en la iluminación influye negativamente en el cerebro sin notarlo, pero realmente aumenta mucho la fatiga visual y disminuye la capacidad de concentración a la larga. Y al final todo esto, si lo aplicamos bien, puede servir no solamente ligado, como hemos dicho, al bienestar que vendría más por el respeto al ciclo circadiano, sino que también podemos ayudar a que el rendimiento sea más elevado. Algunas evidencias que ahora miraremos en algunos estudios concretos es una muy clara que sale en todos los estudios, es que las temperaturas de color fría favorecen la atención sostenida. Claro, cuando tenemos esa luz natural, y sabemos que la luz natural, pues a las horas centrales del día hacia el mediodía, tiene una temperatura de color muy elevada, es decir, es una luz mucho más fría que en otras horas del día, y eso nos permite estar en un estado de activación y de alerta mucho más elevado que estamos a otras horas del día. Obviamente, si tenemos mayor nivel de iluminación, también si estamos haciendo tareas más complejas, también se mejora mucho, eso sale en prácticamente todos los estudios que hay realizados. La luz dinámica reduce la somnolencia y mejora que la gente esté mucho más concentrada, es decir, si tenemos una luz que puede ir variando dependiendo de la actividad que hagamos, al final lo que estamos haciendo un poco es haciendo diferentes escenarios en el mismo espacio, porque al final la luz puede tener esa capacidad de modelar el espacio de manera que parezca que nos hemos cambiado de aula, aunque estemos en la misma, ¿no? Depende de lo que estemos haciendo. Y todos estos estudios, al final, lo que sí que también aparece es que, sobre todo, los mayores efectos se observan cuando hay actividades que requieren mucha concentración. Es obvio que no sería lógico, por ejemplo, pues mantener un nivel de iluminación muy elevado, una temperatura de color con una luz muy fría durante muchas horas al día para estar 8 horas enseñando matemáticas, porque obviamente eso no lo aguantaría nadie, ¿no? Sería imposible. Pero sí que lo podemos utilizar en espacios determinados de tiempo para lograr esa activación y conseguir esa mayor concentración. Os hablamos de algunos ejemplos de estos estudios. Algunos realmente son muy sencillos, pero lo que se consigue, digamos, la información que se consigue es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que lo que hacía era conseguir, cambiando temperaturas de color solamente entre cálidas 2500 Kelvin y frías 6500, y el nivel de iluminación entre apagado completamente y solamente la luz proyectada por el proyector y mucho más nivel de iluminación,
ver cómo variaba la atención de la gente, ¿vale? Lo que se hacían básicamente con un eye tracking y después con obviamente unas pruebas para ver si habían entendido lo que se les estaba diciendo, a ver cómo mejoraba todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, se vio una correlación muy clara entre el nivel de atención con determinados patrones de luz, tanto de niveles y de temperaturas de color, ¿no? En principio, como hemos comentado antes que salía, pues con temperaturas de color más frías y niveles más elevados, el nivel de atención aumentaba mucho. Incluso aunque era una proyección que se hacía en una pantalla, pero curiosamente es igual. No influía solamente la proyección en la pantalla, sino la luz que había ambiental en la sala. Otro estudio, bueno, este estudio que hemos visto previamente, básicamente lo que habla es al final de algo que era más conocido, ¿no? Que es lo que hemos dicho, que es temperatura de color y nivel de iluminación. Pero vamos a ir viendo estudios que añaden otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, este estudio, aunque es un poco más antiguo, es muy interesante porque lo que hacía era, primero, se hacía en varias aulas reales, o sea, no era un estudio sacado fuera del día a día de las aulas, sino que eran aulas activas, y se jugó con una serie de escenas, porque se preveía que con esas escenas, en todas esas escenas lo que se cambiaba eran los niveles de iluminación y la temperatura de color también, y se hacían unas pruebas específicas de velocidad lectora y de concentración. Y estaba muy bien porque al final iban alternando entre todas esas escenas dependiendo de la hora del día. Sí que es cierto que este estudio tiene sus limitaciones porque al final pues, las escenas seguramente era una prueba a ver cómo influían, pero se vio realmente que respecto de las aulas que tenían estos parámetros de escenas cambiantes respecto de las que eran fijas, realmente había un cambio importante en cuanto a estos parámetros que se midieron de velocidad lectora y de concentración. Es decir, el simple hecho de que hubiera una variación de la iluminación. Aquí no había un ciclo circadiano, simplemente 4 escenas estáticas que en una hora determinada del día se activaban para hacer una actividad diferente. O sea, un sistema realmente muy sencillo. Otro estudio que lo que relacionaba era sobre todo cómo influía la calidad espectral de la luz en el rendimiento. Y esto es un punto muy importante también, porque muchas veces se habla, por ejemplo, pues le hemos dicho, de los niveles o de la temperatura de color, pero no se habla de la calidad de reproducción cromática. Y hay estudios que dejan claro que también este punto es muy importante. Al final, la luz del sol tiene una calidad de reproducción cromática, obviamente, perfecta, porque es una fuente incandescente gigante, ¿no? Que es el sol, esa bombilla gigante que tenemos, que tiene una curva de reproducción espectral muy plana y entonces la luz tiene podemos decir, la calidad máxima. Claro, cuando nosotros reproducimos eso con luz artificial nunca llegamos a conseguir lo mismo, pero nos podemos acercar mucho. Eso también influiría en las personas, de manera que al final podemos también conseguir una mejora importante, es decir, que no solamente es temperatura de color y niveles, sino también la calidad del espectro de emisión. Y este último estudio que os explico de manera muy resumida es también interesante porque lo que hacía era un balance entre clases que tenían luz natural y luz artificial, distintos niveles de luz artificial respecto de la natural, que también ha salido por aquí el tema, ¿no? del famoso 75% como mínimo de luz natural en las aulas. Realmente aquí había aulas de todo tipo y entonces hacían el mismo grupo de alumnos, lo iban moviendo de unas aulas a otras para ver cómo iba cambiando una serie de parámetros respecto de si estaban en aulas que tenían más aporte de luz natural o más aporte de luz artificial. Aquí también en las aulas, digamos, que no había tanta luz natural, se puso para compensarlo unos sistemas de luz también dinámica circadiana para intentar compensarlo. Entonces, primero se estudió
luz natural y luz artificial sin ningún tipo de sistema circadiano, y luego se vio que poniendo sistemas de luz dinámica en las salas que no tenían tanta luz natural, podían conseguir subir mucho también el rendimiento en esas salas. Bueno, al final lo que hemos visto es que hay varios hallazgos que son convergentes. Hay algunos que son clarísimos, el que hemos repetido, que es la atención mejora con luz fría y niveles altos de iluminación. Eso realmente sale prácticamente en todos los estudios. La iluminación adaptable supera los sistemas estáticos, eso también. Cualquier estudio que se ha hecho donde hay iluminación dinámica, el resultado es mucho mejor que en iluminación estática. Tanto sea intentando imitar la luz del sol, es decir, imitando un ritmo circadiano, como también incluso solamente teniendo escenas diferentes. Una cosa mucho más sencilla que simplemente adaptando el nivel de luz y la temperatura de color en función del contenido que se va a dar en cada momento. Y obviamente que lo ideal, lo mejor sería poder combinar esa luz natural, esa luz del sol, con la luz artificial para compensar en aquellos casos donde o el aporte de luz natural no pueda ser mejor, pues porque la arquitectura no lo permite, o porque es una rehabilitación de un edificio que ya no lo permite, o porque, por ejemplo, por tema de horario, pues en algunas épocas del año también es necesario ese apoyo, porque hay horas en las que no hay la luz natural. De todas esas variables que hemos visto, entonces, ¿cuáles son las que más importan? ¿Cuáles son las más importantes? Lo que hemos comentado, la temperatura de color, el poder jugar con esa luz más fría o luz más cálida. Hemos dicho, la luz más fría sería ideal porque permite un nivel de concentración elevado, pero no la podemos tener durante todo el día porque entonces estamos alterando el ritmo circadiano de los alumnos y eso tampoco es bueno. Un punto que no ha salido por aquí, pero que también estaba en uno de los estudios, y también es importante cuidar la iluminancia vertical, es decir, la luz no solamente es la luz importante, digamos, es la luz que reciben nuestros ojos, no la luz que hay en una sala. Es decir, una cosa muy importante que aprendemos los que llevamos muchos años trabajando en iluminación es que la luz que vemos es la que nos llega al ojo, ¿no? Porque muchas veces en una sala, por ejemplo, pues los colores de las paredes o en general, sí, los colores de los materiales son un punto muy importante también a tener en cuenta, ¿no? En un aula normalmente no se ponen paredes negras, pero prefiero que si hubiera paredes negras serviría de poco que hiciéramos un esfuerzo muy grande en la iluminación, ¿no? Porque seguramente el alumno llegaría a nuestros ojos directamente porque no estamos mirando las luminarias directamente, sino que lo vemos a través de la luz reflejada, ¿no? Por supuesto, el acceso a la luz natural siempre que sea posible. Yo me dedico a vender sistemas de iluminación artificial, pero obviamente no voy a negar que la mejor luz del mundo es la luz natural, con lo cual es así. El deslumbramiento y la uniformidad, obviamente aquí no ha salido, pero el deslumbramiento es un factor importante porque obviamente nos puede llegar a ser muy, muy molesto, y la uniformidad también es importante, y eso es un punto que a veces también falla mucho en las aulas, porque no todos los puestos, digamos, o no todas las mesas tienen los mismos niveles o están equilibrados, ¿no? Por eso aquí es muy importante también, si tenemos luz natural y no llega a todas las zonas del aula, que haya un sistema de control que permita equilibrar esas zonas de manera que sean lo más uniformes posibles. Y el control individual, aquí no se refiere al control de los alumnos, obviamente, que cada uno pueda poner el color que quiera de la luz, sino se refiere pues, al profesor, la persona que esté impartiendo las materias, que pueda adaptarlo a ese momento determinado donde necesita ese punch de concentración de los alumnos. Y obviamente una gran parte del día tendría que ir en automático. Pero pensamos que siempre es interesante que, aunque vaya en automático, el profesor pueda en un momento determinado forzar un nivel o una temperatura de color que le permita pues, ir a un contenido, por ejemplo, en el que necesita que la gente esté realmente muy, muy concentrada. Bueno, aquí sabéis mucho más vosotros que yo, o sea que no, no os explico mucha cosa. Pero al final pensamos que
realmente todos estos, digamos, todos esos puntos combinados, y si se tienen en cuenta en un proyecto, pues pueden ayudar a todos los aspectos de lo que estamos comentando hoy, que al final es intentar que los espacios, en este caso educativos, sean espacios atractivos, por un lado, para los alumnos, que pensamos que es un tema cada vez más importante, que les permita realmente mejorar su estado físico-fisiológico y que, por otro lado, también ayude con lo que son pues el aprendizaje y los contenidos propiamente educativos, ¿no? Implicaciones que tendría a nivel de la arquitectura, ¿no? Vale, lo que hemos dicho sería diseñar las aulas con iluminación variable y flexible. Lo ideal sería tener esa capacidad para tener una luz variable que vaya con el ritmo, digamos, de la luz solar o acoplada con la luz solar, según el horario, pero que a la vez permita esa flexibilidad en momentos determinados del día que le permita, pues, al docente, pues, poder activar estados determinados. Obviamente, aportar todo lo que podamos de la luz solar, teniendo en cuenta que hay que usarla bien, porque lo que hemos dicho, porque a veces mucha carga de luz solar también es un problema. Integrar sensores para que no se nos vaya demasiado el tema del consumo energético y coordinar todos estos puntos con la parte. Simplemente, para resumir y acabar, limitaciones de las evidencias. Todo esto que hemos visto realmente son estudios muy puntuales. Pensamos que falta hacer mucho más, por supuesto, y que hace falta, digamos, que haya proyectos un poco, en este sentido, ambiciosos para poder probar muchas más cosas de las que se han probado hasta ahora, ¿no? Y simplemente para acabar, simplemente es decir que al final cada época o cada parte educativa tiene unas necesidades diferentes, con lo cual esto tendría que estar adaptado. Y es verdad que no es lo mismo en educación infantil, por ejemplo, que en secundaria, que en universidades y que en bibliotecas y espacios colaborativos, ¿no? Cada uno realmente requeriría aunque sí que hay unas líneas que son comunes, requeriría una especificación determinada. Simplemente lo que hemos dicho, ¿vale? Conclusiones. Existen muchas evidencias de que realmente con la luz podemos influir mucho en las aulas, en los espacios educativos. La iluminación dinámica debe entenderse como parte de la infraestructura cognitiva. El diseño arquitectónico puede ayudar, sobre todo el tema de luz natural, etcétera, integrando este tipo de sistemas. Y el futuro apunta, pues, a edificios educativos bioadaptativos, no solamente por la parte de iluminación, obviamente, sino por todo el resto de lo que hemos hablado hoy. Muy bien, y hasta aquí la presentación. Daría un momento de preguntas. Si os parece, ¿hay alguna pregunta? Nadie se atreve. Pues lo has dejado muy claro. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, pues ahora, después de analizar el componente de la luz, que es uno de los más importantes, ¿no?, en espacios de aprendizaje, vamos a ir a otro, que es el confort hidrotérmico, que además afecta también en esta isla. Cómo la temperatura, ¿no?, y la humedad puede afectar a los espacios de aprendizaje. Y para ello tenemos a uno de nuestros expertos en el OAS, que es Manuel Castañón, que es experto en confort hidrotérmico y es de otra empresa que es socio del observatorio y que apuesta por la arquitectura saludable, que es Schütz Energy Systems. Entonces, bienvenido, Manuel, y adelante. Gracias. El tiempo que tengo, porque has quedado todo muy recortado. Vale, ¿el mando es este? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Vale, hoy voy a centrar esta presentación muy basada, o sea, está muy para médicos de lo que vamos a hablar, ¿vale? Está trabajado por el comité científico, estoy muy agradecido a LOAS
por haber hecho eso por nosotros, porque yo en mi formación no soy capaz de llegar a todo esto, por más que he buscado fuentes y tal, no he podido llegar a entenderlas, ¿eh? Pero bueno, digamos que nos basamos básicamente en nuestros criterios de ingeniería aplicados a la arquitectura y verificamos cuál es su impacto, o al revés, hemos ido a buscar todo esto para encontrar un impacto sobre la salud. ¿De acuerdo? Por tanto, al final, el end user, que serán, digamos, el traductor de las necesidades del end user, sois los médicos y por tanto, para vosotros va, digamos, esto, ¿no? A ver. Así que corregidme como consideréis oportuno. ¿Arriba? Soy un poco inútil, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí? Creo que es este y este. Vale, es que iba con retraso. Vale, gracias. Bueno, básicamente me quiero centrar en la calidad del aire, lo que es lo que se llama IAQ, ¿vale? Que es la calidad del aire interior. Tanto en las referencias que he encontrado como en los propios estudios de la Unión Europea, en este caso, fijaos que me refiero al OMS, estos datos son los datos del 80 al 90% son datos de la Unión Europea, pero incluso la referencia que pongo aquí es del EPA, es decir, es americana. Por tanto, casi en todos los países occidentales, el 80 al 90% del tiempo lo pasamos en espacios cerrados o espacios donde el aire no son espacios exteriores. El 80% del tiempo en nuestra vida. Es un dato muy importante. O sea, pasamos el 90%, solamente el 10% de nuestra vida, 7 años de nuestra vida si vivimos 70, los pasamos al exterior, como decíais antes, como se vivía hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XVIII. El resto del tiempo lo pasamos en un espacio nuevo, que es un planeta donde el aire no está regulado con los mismos sistemas que estaba regulado fuera, donde hay una alta concentración en CO2, donde empieza a haber partículas, donde hay de todo, ¿vale? Y ese de todo es lo que determina, bueno, se califica IAQ, y nosotros nos queremos centrar no solo en el 10%, evidentemente que eso es fantástico, sino en el 90%, que es lo que nos afecta como seres humanos en el 90% del tiempo, y al 100% de todas las nuevas situaciones de salud que realmente después los médicos os encontráis en los pacientes, y centrado especialmente sobre la infancia, y es a donde voy a entrar con la infancia. Porque como empresa... sí, exacto, aquí. Vale, ¿qué problemas de salud se asocian a la mala calidad del aire interior? Y tenemos temas que van muy relacionados con los niños, ¿vale? El riesgo de asma infantil, infecciones respiratorias bajas, bronquiolitis, esto también lo tuvo mi hija, menor incidente de otitis media también en niños y aumento de la muerte súbita en lactantes. Es decir, aquí me estoy centrando bastante en todo lo que toca a los problemas que tiene el aire cuando es sucio, el IAQ, sobre la infancia. Vale, todas estas relaciones, en este hoja no lo he puesto, pero en todas estas relaciones tengo 6 folios de referencias que me ha ayudado el OAS a poner en las últimas presentaciones, en las últimas slides de esta presentación. 6 y decidieron cortar ahí. Porque, los niños en situación... Ese es otro tema. Los niños en situación de desventaja social y algo que es fundamental, que para mí es fundamental, que es el TIP, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Vale. Una de las responsabilidades que entiendo que yo asumo como adulto con formación, que la he heredado del dinero que han trabajado mis padres, de los impuestos de los otros en las universidades y tal, es luchar para que exista una real igualdad de oportunidades, al menos, para las generaciones futuras. Y en este conocimiento, en el avance de este conocimiento, sí me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida, no era muy difícil, pero seguro que todos tenéis la misma sensación, en que no todos partimos del mismo sitio. Y en esta situación, en este problema, está tanto en los colegios como en las casas, es decir, no es lo mismo estudiar en una habitación, como habéis dicho antes, ¿no? con una ventanal enorme, con buen clima, que tener que trabajar en un chamizo como hizo en su momento, familia mía de hace muchos años, tener que estudiar una carrera en un váter. Brillantemente, por cierto.
Lo que quiero decir con esto es que la transmisión intergeneracional de la pobreza es algo con lo que yo estoy comprometido y creo que deberíamos de luchar. Y al final esto afecta a la capacidad que tenemos nosotros de generar valor hacia toda la sociedad y de repartirlo, mucho antes de tener que ir a tasarles y a dificultar la carrera de aquel que tiene éxito. Mucho antes tenemos que darles a todos la oportunidad de hacerlo. Y aquí lo que nos encontramos es que en desventaja social están expuestos, en el caso, por ejemplo, del tabaco es súper evidente, y esto afecta a la capacidad del crecimiento del cerebro de esos niños sometidos a este problema de calidad de aire, a esta IAQ negativa. Vale, la calidad del aire interior es también una cuestión de equidad. Bien, es un compromiso social también. La OMS y múltiples estudios recientes demuestran de la exposición prolongada al aire de contaminación. Bien, aquí ahora vuelvo de nuevo a referirme, hablo de la OMS, pero fijaros, me vuelvo a referir a la Unión Europea. Y además dentro de las otras. Es decir, mires donde mires, tanto los Estados Unidos como la OMS como la Unión Europea refieren a lo mismo. El menor crecimiento y función pulmonar, menor riesgo de infecciones respiratorias y asma, pero resultados en pruebas de desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Esto está muy bien fundamentado. Lo que pasa es que aquí hay, digamos que este salto será como pasó con lo de los gases de efecto invernadero, ¿no? Quizás tomó 2 décadas darnos cuenta para empezar a realizar, empezar a establecer criterios para reducir el impacto, ¿no? Esto llegará, pero hoy estamos en el punto como estábamos entonces en los años 80. Bien, el rendimiento escolar está muy afectado por la calidad del aire. Vale, las consecuencias de la contaminación del aire interior son fatiga, bien, dolores de cabeza, alergias, pero ¿qué es lo que produce? Vamos a ver, de todas las cosas que puede haber respecto a la calidad del aire que producen problemas, ¿cuáles son los principales factores? Bien, compuestos orgánicos volátiles, los COBs o los VOCs. Procedentes de materiales, mobiliario y productos de limpieza. Una de las cosas que se decía en uno de los estudios es que, curiosamente, cuando nace un niño, la familia compra una cunita y somete al bebé a estar expuesto a los gases de evaporación de los productos químicos de los cuales la madera había sido sometido para. Y una de las personas que explicaba esto decía, hombre, el mejor regalo sería regalar una cuna vieja, que ya no genera ni COBs, no genera ni... Bueno, es importante esto, entender que al final cuando estás regalando algo con amor a alguien que tú decides querer y meter en tu sociedad, lo primero que le haces es, le das algo que no sabes que le está haciendo daño. Por eso tenemos que señalarlo, para evitar, ¿sabes? Señalarlo y hacerlo público, para que todo el mundo se dé cuenta que es mucho mejor una vieja que una nueva. Luego, el CO2 como indicador de ventilación insuficiente. Claro, en sí mismo el CO2... que no tiene ningún problema. Pensad que en nuestros pulmones tenemos unos 40.000, creo que es, 40.000 a 80.000 ppm, o incluso más, creo, en la tasa de intercambio. Es decir, dentro de nuestros pulmones estamos emitiendo a esa tasa. Por tanto, decir, oye, que estamos en 2.000 ppm es un problema. Ya, el problema es que la tasa, la membrana alveolar, ¿sí? La tasa de intercambio varía y su velocidad varía en función de la concentración. Yo como ingeniero químico, sí puedo decirlo, como médico no, pero como ingeniero químico sí sé que tenemos 2 concentraciones, una de un gas y otra del otro, relacionados con una constante y esa es la que es afectada por las concentraciones de fuera y de dentro. Vale, pero el CO2, esto es una afectación muy pequeña, pero el CO2 lo que nos indica, al ser algo que se produce de forma permanente en nuestro cuerpo, simplemente con nuestra presencia, lo que nos indica el CO2 es la falta de ventilación suficiente. Es decir, cuanto menos CO2 hay, si sigo produciendo la misma cantidad, esté ventilado o no, más o menos, si hay mucho CO2 es que no estoy ventilando suficientemente bien. Esto se ha apagado. Entonces, se ha apagado esto, creo. Ah, no. Vale. Creo, si hay suficiente CO2, si hay mucho CO2 es que no se está ventilando bien. Lo que quiere decir que no es que el CO2 en sí mismo sea malo, sino que lo que no elimino junto con el CO2, que son las partículas, los compuestos orgánicos volátiles, las partículas en suspensión coloidales, básicamente, que con el tabaco es lo que encontramos, pero en las partículas PM2,5, 10 y sobre todo las ultrafinas, que estas no tenemos barreras en el cuerpo que las detengan y entran directamente al cerebro. Es decir, el cerebro está muy protegido, tiene muchas barreras de acceso, pero las ultrafinas las superan todas. Y este es un gran problema porque producen las partículas, según los estudios que también están marcados, aunque aquí lo digo, lo del CO2, producen inflamaciones de las meninges en algún sitio, pero bueno, esto lo sabréis vosotros mejor y dónde estará, pero también está estudiado. O sea que queremos evitar las partículas, con lo cual nos vamos a concentrar en el CO2 porque ambas dos van juntas y si eliminamos el CO2 estamos eliminando también las partículas a través de procesos de filtrado.
y el gas radón. Vale, el gas radón es un derivado de la descomposición natural de la cadena de semidesintegración natural del uranio. De las 4 que tiene, en una de ellas se produce radón. El problema del radón es que es un gas. Entonces, el uranio se descompone debajo de tierra. Cuando se descompone, produce radón. Este pasa a fase gaseosa, asciende, y cuando llega a la superficie, en su cadena, el siguiente átomo en el cual se descompone es polonio. Entonces, claro, por eso tenemos trazas de polonio en el polvo, ¿vale? Porque vienen del radón, que viene del uranio, que viene de debajo tierra. ¿Cómo llegó de abajo arriba? Pues a través de la fase gaseosa del radón. Entonces, el problema con el radón es especialmente grave en ciertas zonas de España, también en Chequia, pero en ciertas zonas de España es especialmente grave, donde veréis en el mapa, y es la segunda o la primera causa de muerte por cáncer de pulmón en los no fumadores. También entraremos un poco más en detalle en esto. Este es el mapa donde está más afectado. Por cierto, esto también está perfectamente legislado. El Código Técnico se refiere a ello y obliga a los sistemas de extracción de lo que es el cavity y el forjado sanitario, exacto, casi en todos los sitios, pero en todos los sitios donde tengamos más de 300 berkelios por metro cúbico, porque es que por debajo de esos valores podemos decir lo que sea, pero por encima de esos valores no cabe duda de que el impacto está perfectamente cuantificado. Entonces, en todas las zonas que no son que son llanuras aluviales y demás, sobre todo donde hay granito, tenemos uranio en el fondo y, por tanto, tenemos radón en superficie y polonio en el polvo. Es el primer factor de riesgo de cáncer de pulmón entre los fumadores, el segundo en fumadores tras el tabaco, ¿no? Entre el 3 y el 14% de los cánceres de pulmón pueden atribuirse a exposición residencial. De nuevo, esto sí, ahora sí que voy a la OMS, ¿no? Por poner uno. En zonas de suelos graníticos, exacto, en norte de España y este. Me voy a la siguiente slide. Vale. En sistemas de ventilación, hablamos siempre de cómo mejorar esto, recuerdo, es forzando un sistema de ventilación que haga que traiga el aire del exterior hacia el interior. Dado que no vamos a salir nosotros porque nos llueve y hace frío, vamos a traer el aire hacia el interior. Bueno, pues aquí tenemos sistemas diseñados para contribuir a reducir las concentraciones de radón en interiores cuando se combinan con medidas específicas en el terreno, que básicamente suelen ser telas de eficiencias o eficacias limitadas, pero lo único que tiene seguro certificado una gran eficacia es sacar este aire, este radón hacia afuera y meter aire limpio sin radón. Nosotros tenemos, por supuesto, un sistema de ventilación mecánica que lo llamamos Erconomy, que después entraré ahora a explicaros muy rápidamente por qué es tan bueno y por qué es único, ¿vale? Y por qué es exactamente lo que se necesita específicamente en este caso. Nosotros lo que hacemos es, bueno, el Erconomy es la marca del producto, pero nosotros lo que hacemos es facilitar la ventilación por barrido. Es decir, en lugar de mezclar aire, entrar aire por aquí, sacarlo por aquí, dejar que por aquí se mezcle, las partículas se mueven, quién sabe qué hacen y se va lo que sea en la mezcla que sea, nosotros forzamos a entrar el aire por allí, empujar el resto del aire hasta aquí y extraerlo todo. Enfriamos, calentamos y ventilamos con el mismo sistema. Bueno, esto es muy bueno, pero a lo importante para la salud, digamos, es la ventilación. Lo llamamos el pulmón porque es básicamente un poco lo que hacemos. Es un pulmón previo al pulmón vuestro. Antes de que los niños tengan que respirar esto, pues nosotros cogemos el aire, le ponemos o le quitamos la humedad que se necesita, igual que harían los pulmones, lo calentamos, igual que haría la nariz y los pulmones, y lo filtramos de partículas, igual que harían los pulmones, para que cuando llegue limpio y los pulmones del niño no tengan que hacer ese trabajo a su coste. En la Unión Europea existe presión creciente porque la ventilación mecánica controlada, esto es un sistema VMC, ¿de acuerdo? Forme parte de las estrategias obligatorias de eficiencia energética, pero hoy por hoy en el Código Técnico no es obligatorio. Los sistemas de ventilación híbrida mecanizada o híbrida controlada, no sé cómo puede ser controlado si es híbrido, pero en fin, los sistemas, los pulpos, estos sistemas también son legales hoy en la Unión Europea todavía. Yo desearía que dejaran de serlo en la próxima revisión del Código Técnico. Pero cada vez hay más sensibilización técnica y social. Por ejemplo, después del COVID ha aumentado esa sensibilización y esperemos que el Código Técnico, a través del documento básico de seguridad y salud del 3, garantice
pues eso, aumente los caudales y mejore los rendimientos de los sistemas. Vale. Renovar el aire no es lo mismo que limpiarlo. Y ahora voy a hacer una crítica al propio código técnico. El código técnico da unos mínimos legales por estancia en función de la ocupación, lo cual está muy bien para reducir, digamos que con esto conseguimos bajar los niveles de CO2 porque adaptamos el número de litros por segundo que entran en una sala, independientemente de su volumen, a la cantidad de personas que haya en ella. Esto parece adecuado desde el punto de vista de la sala, pero es no adecuado desde el punto de vista del humano que está en ella. A mí me gustaría que cambiáramos la forma de ver esto. No es lo mismo una sala muy pequeña que una sala muy grande. Una sala de 40 metros cúbicos que una sala de 80 metros cúbicos o de 25 metros cúbicos, que puede ser una habitación de un niño. Claro, en una habitación de un niño la concentración, o sea, 12 litros por segundo es una renovación de 0,3, 0,2, 0,4 renovaciones de la habitación por hora. En una habitación mucho más grande, donde tienes más niños, especialmente en las salas de los colegios, donde tienes muchos más niños, tienes que multiplicar por el número de niños. En el caso de la renovación, divides por el número de niños y aumentas por el número de metros. O sea que salen realmente bajas. Salen renovaciones realmente bajas. Y esto no garantiza, eso decimos, el cumplimiento del código garantiza el mínimo legal, fantástico, pero no una calidad de aire interior suficiente. Y esto afecta a la calidad de lo recibido por los que están dentro. Aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue una fiesta en Nochevieja en Valencia, la monitoreé, una fiesta en Nochevieja en Valencia y llegué a las conclusiones. Estos son datos, aunque esto lo veis muy matematizado, es porque matematicé los datos reales, ¿vale? Pero esos son los datos reales, simplemente matematizados en una curva para no tener que ver algún pico de sensibilidad. Estos son los datos reales desde el inicio de la fiesta, ¿vale? Llegaron a 6.000 ppm sostenidos, el sistema de ventilación. Esto pasa, esto es una fiesta real en una sala de fiestas de 200 y pico metros cuadrados en Valencia. ¿Y qué ha pasado? Pues que aquí lo que hemos intentado y yo estoy intentando hacer es calcular cuánto impacto real produce en la salud respecto de, y me voy a buscar referenciales válidos y autorizados, OSHAs americanos y europeos, el TLV, ¿vale? En este caso el OSHA PEL, ¿vale? El TLV, que es de 8 horas para el riesgo de, en Estados Unidos no se permite pasar más de 5.000, estar más de 5.000 ppm durante las 8 horas, eso es el TLV del OSHA, en una jornada laboral. Pero claro, después de esa jornada laboral, si ese hombre va a una casa y vuelve a tener 5.000, está pasándoselo otra vez. ¿De acuerdo? Si va a una sala de fiestas y está a 8.000, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto fisiológico que produce la falta de ventilación? Pues eso es lo que nos hemos puesto a calcular. En este caso, y tenemos un nivel de impacto fisiológico calculado con un algoritmo que sale directamente de la extrapolación de las curvas del OSAS, donde podemos comparar pues eso, el impacto real con los impactos, el tipo de problema que produce. Sí, este sería el código técnico, este es el nivel del código técnico, lo que nos diría que debemos de conseguir, fantástico, pero luego realmente tenemos síntomas leves a partir de aquí. A partir de aquí ya estamos en las zonas del incumplimiento, vamos a decir, de los niveles TLV del OSA, aquí los STEL, o sea, los niveles máximos, y aquí ya estamos hablando de IDLH, es decir, cantidades de tóxicos que serían suficientes para matar a la mitad de los presentes. Llegamos hasta el límite, ¿sabéis? No es que estemos muy lejos, acordaos que esta es una curva doble logarítmica, así que de aquí a aquí parece que queda poco, pero no queda bastante porque es doble logarítmica. Bueno, pues llegamos a un nivel de impacto fisiológico, en este caso de esta sala de fiestas, del 1,5%, que es equivalente a haber pasado 15 horas, solamente las horas que visteis antes, es el equivalente a haber pasado 15 horas a 5.000 ppm. O sea, 2 días de trabajo en las peores condiciones aceptables en los Estados Unidos. Esta fiesta. Solo esta fiesta, ¿eh? Es equivalente a haber trabajado durante 2 días. Claro, después, ¿cómo no vas a estar agotado después de una fiesta así? A lo mejor hay algún otro factor, ¿no? Bueno, pero lo dejamos. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros y en qué nos hemos enfocado para mejorar la calidad del aire? Pues en lugar de luchar por meter una cantidad de flujo determinado muy grande, dejar que no sabemos qué haga qué y se vaya sin mezclarse, nosotros forzamos a que el aire tenga que empujar, hace de émbolo, el aire nuevo hace de émbolo sobre el viejo, ¿de acuerdo?
esto es lo que vemos cuando en una misma pared, fijaos si estáis en alguno en un hotel, fijaos en vuestro hotel, donde tenéis la entrada del aire de ventilación que viene generalmente con el aire acondicionado justo encima de la puerta, más o menos que vierte en un caudal bastante bajo, vierte más o menos ahí encima y ahí quizás respires, pero si te vas a la zona donde esté la cama, ya no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros creemos en la diagonalización del aire, que consiste en que si yo voy a estar en esta zona, imagino, esta es una vista azimutal, ¿vale? Desde arriba y esta es una vista lateral. Si el niño está aquí en la ventana y está estudiando aquí y duerme aquí, desde arriba sería así, y duerme aquí y estudia aquí, yo debería de meter el aire por aquí y sacarlo por aquí, ¿sí? De esta manera, es lo que estoy haciendo aquí, claro. De esta manera entraría el aire, él siempre recibiría aire fresco, es como si le viniera el viento de frente, recibiría aire fresco, siempre limpio, porque ha venido prefiltrado, siempre limpio y ya saldría de la habitación por donde no va a estar él. Vale. Pues de esto va, de diagonalizar el flujo de aire. Si hacemos esto, yo hice el otro día un prototipo que lo entregué en la empresa, hice un prototipo que era un prototipo de concepto, donde metí flujos que era con agua, ¿vale? Pero es igual, agua con sal y vamos midiendo la conductividad para poder saber cómo variaba la conductividad si modificabas el flujo, si hacías flujo pistón, que llamamos, que es flujo pistón, o flujo CSTR. ¿Vale? Y todo en las peores condiciones, imaginaos una pecera de 3 litros. Bueno, pues ya simplemente haciendo eso ya teníamos ventajas del 60 y pico %. En realidad, con las simulaciones que hemos hecho y todo el trabajo con elementos finitos, que es lo que he hecho yo, obtenemos mejoras del 400%. Pasamos de renovaciones o zonas muertas de casi 3/4 de toda la sala, es una zona muerta dentro de un CSTR, a menos de un 10%. Es decir, todo sería flujo pistón, lo que quiere decir que mejoramos la calidad del aire en 4 veces, con el mismo caudal. Hablamos del mismo caudal, o sea, no hablamos de meter más aire, no hablamos de meter más energía, porque cuanto más aire metes, más tienes que acondicionar, más energía pierdes, más gasto. No, 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 con el mismo caudal aprovechamos el aire 4 veces más. Es como pasar, yo lo explico así, es como pasar de los sistemas de regadío por inundación a los sistemas de regadío por goteo. Aprovechamos cada litro exactamente donde se va a necesitar. Porque el aire no parece que es escaso, pero realmente lo es, en los interiores. Entonces, los valores mostrados pertenecen a simulaciones, lo digo para todos los médicos, en ensayos internos y salas vacías. Cuidado, en salas vacías, esto claro, si tienes aquí niños moviéndose, cambia, porque el flujo de aire cambia, pero es que en los colegios serios, los niños están sentados aprendiendo. Trazados en configuraciones tipo y sirven como referencia comparativa. ¿Vale? Podemos adaptarlo a cada caso. Aquí tenemos los cortes de los perfiles del aire. Como veis, estoy explicando lo que os decía. Lo entras por este lado y después empujas y barres. ¿Sí? Bueno, esto es fácil de ver. Tenemos los índices de R. De nuevo, aquí me vuelvo a apoyar en evidencia científica, que la tengo puesta, digamos, en link para que chequeéis. ¿Vale? Nuestro sistema lo que hace es esto. Tenemos colectores, además aprovechamos la energía, cosa que, bueno, aprovechamos la energía porque lo utilizamos por el suelo radiante, pero en realidad la gracia es la diagonalización. Sacamos el aire, lo metemos desde fuera, intercambiamos, filtramos, lo metemos por el suelo, del suelo radiante, se ha climatizado, ahora sale de la estancia, sale por las puertas y se va al sitio sucio, baños, cocinas, lo que sea, y de ahí se extrae el exterior, después a ese aire, antes de salir, se le quita la energía y esa energía queda en circuito, pero hay balance de masas. O sea, digamos, es un circuito abierto en masa y es un circuito cerrado en energía. El intercambiador, bueno, como lo veis, aquí voy a perder poco porque eso es más de producto que otra cosa. A mí lo que me interesa es que entendáis el concepto. Y como veis, tampoco es tan complicado, ¿eh? No, parece que sí porque hay muchos colores, pero cuando lo pones en gris casi no se ve. Sí, o sea que esto es, normalmente cualquier sistema que tengáis en vuestra casa o en cualquier colegio ya es más difícil que esto. Realmente no es nada complicado. Por supuesto que está certificado. Claro, esto viene todo de nuestra sede central, los headquarters en Alemania. Entonces lo tenemos certificado, cumplimos el VDI sobre la norma de calidad del aire en Alemania. ¿Vale? Y además esto ayuda a la sostenibilidad en edificios y nuestra forma de hacerlo, somos capaces de meter hasta 19 créditos en calificación BREEAM. Por si acaso a algún constructor le interesara. ¿Vale? Y ya estoy en las referencias. Es decir, tengo aquí 6 folios para que podáis chequear de todas las referencias sobre radón y cáncer de pulmón, grade muy alta,
humo de tabaco ambiental, SHS y salud con grade muy alta. Desarrollo cognitivo infantil en contaminación del aire interior, sus relaciones. La ventilación mecánica controlada y la salud. El CO2 como para el rendimiento cognitivo y la ventilación, la desigualdad social y la exposición a contaminantes. Y nos hemos quedado aquí porque no nos quedaba más tiempo de meter más y más folios, pero está bastante trabajado. Y ya está. Este es un ejemplo donde ves mucho detalle para presumir. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos una empresa pequeñita de 7.000 personas que nos dedicamos a intentar hacer que esto, intentar generar un impacto positivo, todos nosotros juntos, hasta donde somos capaces de llegar. Y somos estos, Such Energy Systems, que es el de la camisa. Y ya he terminado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Pues ahora toca el descanso. Tenemos un breve desayuno arriba y tras digamos, el desayuno, el descanso, volveremos con ponencias sobre acústica, materiales saludables y neuroarquitectura. Y luego una mesa redonda más territorial donde también podremos analizar la realidad de aquí de Baleares, cómo se está implementando todas estas medidas. Pues muchísimas gracias y os invito al desayuno.